Hola a todas y a todos, seguimos con nuestras entrevistas. Hoy nos hemos conectado con Justine, que está en la Estación Biológica de Doñana. ¿Qué tal, Justine? Bien, bien. Gracias de invitarme. Por favor, un gusto. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, hago la tesis, soy doctoranda de último año de la tesis, entonces empiezo a un poco estresante este año. Y bueno, hago una investigación sobre de evolución, soy en biología evolucionista. Soy francesa, excusame por mi acento. Y bueno, mi tema rápidamente de mi proyecto de investigación es sobre el impacto del cambio climático sobre la expresión de un rasgo fenotípico. Bueno, para ser más sencillo, es sobre la fecha de puesta de un ave, del papamosca cerrojillo. Un poco difícil a decir. Bueno, es un pequeño paserín, tengo una figura en madera. Voilà, ¡Qué bonito! tenemos una población desde 30 años, más de 30 años que seguimos en España. Y bueno, con eso se puede mirar el impacto realmente del cambio climático sobre la reproducción de la ave. ¿Y qué te llevó a dedicarte o digamos a iniciarte en esa línea de investigación? No sé, estaba bastante, no fácil, pero más me gusta mucho, entonces estoy a seguir sin pensar mucho. Bueno, es como cuando acabo el instituto, la universidad, empezó a decir, me gusta eso, me gusta la biología, voy a seguir. Y poco a poco, me gusta este tema, me gusta la evolución, me gusta el comportamiento animal, me gusta los pájaros. Entonces, a seguir y tenía la oportunidad de hacer una tesis aquí, entonces, muy bien, a seguir. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué te llevó a hacer tu tesis en la Estación Biológica de Doñana? Oportunidad, es que había una... mi equipo de investigación estaba a buscar un doctorando para hacer la tesis. Y bueno, estaba aquí para corresponder bien al proyecto de investigación, que no fue mi primera vez a trabajar con este tema sí es la primera vez porque hago la tesis, pero a trabajar con papamosca no es la primera vez. Conozco un poco la manera de manejar los datos, la manera de hacer el trabajo de campo, que es un poco no difícil, pero es un ritmo a tener, vamos a decir, en el campo. Entonces, alguien que no conoce siempre va a ser un poco, bueno, para un equipo de investigación es más difícil de decir a alguien de venir dentro de un equipo de investigación sin que esta persona conoce bien cómo se pasa el campo, cómo se pasa la investigación sobre este tema, Bueno, ahora que mencionas tu trabajo de campo, ¿en qué consiste tu rutina? Levantarte temprano. Es que el trabajo de campo, especialmente con los aves, es levantar temprano para hacer cuando empieza la primera luz del día a hacer en el campo. Alors, mi campo va a ser de seguir la población que cría en el sitio. Tenemos caránidos, entonces es mucho más fácil a seguir. Tenemos como más de 400, creo, si no digo un error, 400 caránidos en todo un bosque. Y vamos al principio de la temporada cada 2-3 días a mirar cada uno. Entonces tenemos que barrar el nido, abrir, ver si hay un nido. Si hay un nido, empieza a mirar si hay el macho, si hay la hembra, para identificar el ave. Es por eso que aquí tenemos pequeño anilla de color que nos permite de leerlos con prismático de ver, de identificar al individuo. Y bueno, cuando la hembra empiezan a tener huevo, vamos a dejar tranquilamente durante la incubación y una vez que tenemos los pollos, vamos cada 2 días casi a pesar los pollos, a aniar, a capturar los adultos para volar después, pero solo para hacer medida del pico, del tarso, ver la color de la pluma, ver si es un joven, un adulto, todo eso. Entonces ¿Y qué es lo que más te gusta? A mí es el campo, me gusta más el campo, es más divertido porque somos en el bosque todo el día, toda la mañana y
estamos en el centro de nada, es que es un bosque, hay todos los ruidos de primavera, de todas las aves que cantan, hay muchas actividades, es la naturaleza puro, y bueno, el campo es muy divertido entre nosotros, porque es un ritmo a tener, pero está muy bien. Y fuera de mi tesis estoy también preparando, a ver, el carnet de añador, entonces cada domingo casi. No voy a la iglesia, pero voy a levantarme temprano también para ir a capturar los aves que hay dentro de un sitio. Y hablar después, normal, pero voilà, aprender a identificar la edad, el sexo, la condición también de cada individuo y de seguir la población. Bueno, mencionaste que vas a acabar dentro de poco, ya no te queda casi nada. ¿Cuáles son los cambios que has podido notar entre la Justine que ha empezado y la Justine de ahora? Là là. Sí, empiezo también a mirar la diferencia que es, wow, hay muchas cosas. Bon, fuera de la parte que mi investigación tengo más idea de lo que quiero hacer, más experiencia como científica. También personalmente estoy más, sí, quizás tengo un poco más confianza en mí, puedo exprimarme más para hablar de mi tema porque empiezo a decir, bueno, es mi tesis, mi tema, conozco, puedo hablar de eso. Especialmente como mujer, está siempre, no sabemos, somos la mejor para hablar de este tema, entonces, bueno. ¿En qué equipo estás? ¿Estás en un equipo compuesto por mujeres? Soy la única chica de mi equipo. Ah, eres la única mujer, además. Sí, y la más joven, además, porque tengo 28 años, empiezo cuando tenía 24 años. Y todo el resto de mi equipo son hombres de más de 30 años que tiene niños, o mi jefe de tesis que tiene más de 40 años con un niño, pero es verdad que soy la única mujer de mi equipo. ¿Y cómo ha sido moverse en ese espacio? Bueno, en mi equipo está muy bien porque realmente tengo un buen equipo de investigación, bastante abierto también con el tema de Moderna, vamos a decir. Entonces, no tenía discriminación, vamos a decir, como mujeres. Es siempre, bueno, es que soy la única chica porque hay menos chicas en el mundo científico. Pero en este equipo está bien. Es verdad que tenía experiencia antes de hacer mi tesis un poco diferente y tenía un poco, no miedo, pero es verdad que tener un jefe un poco machisto que no está muy bien abierto o que va a te tratar de una manera diferente porque eres una mujer. Tenía un poco miedo antes de empezar la tesis. Y al final ese miedo desapareció. Exactamente, porque bueno, he hecho la entrevista con mi jefe, encontró el equipo antes de empezar la tesis para ver un poco cómo es. También de saber que mi jefe tenía un niño al momento de empezar mi tesis, entonces él tenía estaba más abierto sobre el tema de la vida personal, de la familia, a decir que, bueno, hay el tiempo de trabajo, hay el tiempo para tu familia, para tú personalmente, entonces él estaba bastante abierto sobre eso, para mí, para darme tiempo, no tengo familia, no tengo niños, pero para decir que, bueno, tu vida no es la tesis. Y un jefe de tesis que dice eso es como, genial. Al final tu bebé ahora mismo es tu tesis. Sí, no, ahora sí, porque es el último año de tesis, pero cuando empezó la tesis, voilà, estaba decir que la tesis es importante, es tu trabajo, pero es más tú que va a evolucionar, que va a cambiar, más que la parte de trabajo. Y si tuvieras la posibilidad de, como has estado moviéndote en un espacio más de hombres, si tuvieras la posibilidad de divulgar todo lo que estás haciendo ante un equipo compuesto por niñas, por jóvenes, ¿qué les dirías sobre todo lo que has llevado a cabo hasta ahora? De no tener miedo de ser la única chica, de como defender, de decir, bueno, soy una mujer, pero tengo valor también en este equipo, no porque, bueno, físicamente soy más pequeña, tengo menos fuerza, pero hago el mismo trabajo que vosotros, que el resto del equipo, entonces no va a cambiar. ¿Y cómo las motivarías a que se lanzaran a la investigación como tú?
si te gusta la investigación, si te gusta lo que estás haciendo, hazlo. No escucha a los otros que van a decirte que, bueno, es difícil, la vida es difícil. Todo es difícil porque tú vas a tener más dificultad como mujer que como hombre. Pero si no hay, si tú te da este límite, si dices no voy a hacer eso porque lo sé que va a ser más difícil para mí, vas a hacer nada en tu vida. Y decir que, bueno, tengo también valor y puedo hacer ciencia porque tengo el mismo valor que un hombre. Y además de demostrar que yo puedo hacer la misma cosa, va a cambiar también dentro de la investigación, de mirar que hay, que vamos a decir, un investigador un poco viejo de idea, que tiene un poco de idea machista, que va a ver una mujer, quizás él a primera vista va a decir, bueno, este es una chica, ella tiene menos valor que yo, pero a ver que tú puedes hacer la misma cosa o mejor, casi mejor que él para empezar, por su ego, el primero su ego va a ser un poco, una mujer mejor que yo, pero empezar a decir, bueno, las mujeres también pueden hacer cosas bien, no hay discriminación por el campo, especialmente en el campo, decir que no es porque eres una mujer y que tienen los estereotipos menos fuerza física o menos endurancia, que tú vas a tener más dificultad en el campo. No, eso no va a cambiar. Bueno, pues nos quedamos con tus palabras entonces, Justine. Muchas gracias por tu participación y por compartir con nosotros todo lo que estás llevando a cabo. Y mucho ánimo, que ya no te queda mucho. Sí, me queda poco, mais ça se